Mientras estudiamos la Biblia, tomémonos un tinto y seamos amigos. Un momento para saborear la palabra de Dios y un delicioso café colombiano. Un tiempo para el crecimiento espiritual. Con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Ministerio de la mujer en la iglesia cristiana. El debate sobre el papel de la mujer en el ministerio pastoral es complejo y ha generado diversas posturas teológicas. Para abordarlo con una exégesis sana es importante analizar los textos bíblicos clave en su contexto histórico-cultural y los principios teológicos subyacentes. A continuación quiero presentar un resumen que yo espero sea equilibrado de las dos principales posiciones y una evaluación basada en la hermenéutica bíblica. ¿Cuál es la primera posición en relación al ministerio de la mujer? Es la posición complementaria, la restrictiva. ¿Cuáles son los argumentos principales? Se toma primera a Timoteo 2:11. Pablo dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Se interpreta como una prohibición universal de que las mujeres tengan autoridad pastoral sobre los hombres. En la primera carta a los Corintios 14:34 de la Nueva Traducción Viviente, las mujeres deben guardar silencio durante las reuniones de la iglesia. No es apropiado que hablen, deben ser sumisas tal como dice la ley. Si tienen preguntas, que le pregunten a sus maridos en la casa, porque no es apropiado que las mujeres hablen en las reuniones de la iglesia. Pablo instruye que las mujeres guarden silencio en las iglesias. Esto se vincula con un orden creado en Génesis 2 y 3 y que en cierta manera es como reconfirmado por Pablo en la primera carta a Timoteo 2:13, donde Adán fue creado primero y Eva fue engañada. Hay también aquí unos roles de liderazgo que se muestran en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Los sacerdotes y los 12 apóstoles fueron hombres, aunque hay excepciones. Por ejemplo, Débora, allá en el Antiguo Testamento en Jueces, capítulos 4 y 5. Hay un fundamento teológico para esta posición, que es la autoridad pastoral está ligada al principio de orden creado. El hombre como cabeza espiritual, porque el marido es la cabeza de la esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Esto dice Efesios 5:23. Se enfatiza la complementariedad de roles, es decir, una igualdad en valor, pero diferencias en las funciones. Ahora, la segunda posición en cuanto al ministerio de la mujer es la posición igualitaria, la posición inclusiva. Hay argumentos. ¿Cuáles son los argumentos principales? Gálatas 3:28, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Se argumenta que en Cristo las distinciones jerárquicas de género pierden relevancia en el ministerio. Las mujeres en roles de liderazgo en la Biblia se muestra dentro de esta posición. Se toma a Débora, como ya mencioné, Jueces 4 y 5, que ella fue una juez profetisa con autoridad sobre Israel. Se toma también a Priscila, Hechos 18:26, que enseñó a Apolos junto con su esposo Aquila. Febe, en Romanos 16:1, que era una diaconisa, el término masculino es diáconos, allá en Cencrea. Junia, que está en Romanos 16:7, llamada sobresaliente entre los apóstoles, es decir, que es considerada una apóstol, Junia. En algunas partes le dicen Junias. El contexto cultural en 1 Timoteo y en 1 Corintios. Las prohibiciones de Pablo podrían responder a problemas específicos, es decir, mujeres sin educación en Éfeso, también falsas enseñanzas, el desorden en Corinto. Ahora, hay un fundamento teológico para esta posición. El Espíritu Santo distribuye los dones, incluyendo enseñanza y liderazgo, desde luego,
sin distinción de género. En Hechos 2:17 se muestra que el Espíritu cayó sobre todos los que estaban allí en el aposento alto. Y en 1 Corintios 12, del 7 al 11, donde se hablan los dones del Espíritu, no especifica que es exclusivamente para los hombres. La redención de Cristo restaura la igualdad de roles que el pecado distorsionó. Hay una evaluación exegética y hermenéutica, el contexto histórico-cultural. Las cartas pastorales, como 1 Timoteo, fueron escritas a situaciones específicas. Por ejemplo, en Éfeso había cultos paganos con sacerdotisas que promovían falsas doctrinas. Lea a Timoteo, capítulo 1, versículos 3 al 7. El silencio en 1 Corintios 14 puede referirse a interrupciones inapropiadas. Confróntese o mírese también 1 Corintios 11:5, donde las mujeres oraban o profetizaban en público. Segundo, hay principios teológicos versus mandatos circunstanciales. Si 1 Timoteo 2:12, yo no les permito a las mujeres que les enseñen a los hombres ni que tengan autoridad sobre ellos, sino que escuchen en silencio. Si esa prohibición es universal, ¿por qué Pablo aprueba que las mujeres como Junia, que es apóstol, o Febe, que es diaconisa? El argumento del orden creado, porque Adán fue formado primero y después Eva, de 1 Timoteo 2:13, debe balancearse con el nuevo orden en Cristo Jesús. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Hay una hermenéutica, que es la hermenéutica de la redención y que es bien importante. Jesús rompió barreras culturales al interactuar con mujeres. Juan 4 es un ejemplo de eso. María Magdalena como la primera mujer y la primera testigo de la resurrección de Cristo. En el Nuevo Testamento se muestra un movimiento progresivo hacia la inclusión de la mujer en el ministerio. ¿Cuál sería entonces la posición más sensata? ¿La primera o la segunda? La de que no puede ejercer ningún tipo de autoridad o de enseñanza, o la segunda, que es la que sí permite que la mujer tenga un ministerio. Desde una exégesis sana, la posición igualitaria tiene un fuerte respaldo bíblico y teológico, especialmente cuando primero se consideran todos los textos, no solo los restrictivos. Se distinguen los principios eternos y aplicaciones culturales. También si se reconoce el papel activo de las mujeres en la iglesia primitiva o del primer siglo. Sin embargo, la posición complementaria no debe desecharse sin reflexión, ya que busca honrar patrones bíblicos de autoridad. No obstante, su interpretación de 1 Timoteo 2:12 como universal enfrenta desafíos exegéticos. Por ejemplo, ¿por qué Pablo no prohíbe a todas las mujeres enseñar en absoluto? Hay una postura que podría ser considerada como la postura más razonable, y es que la Biblia no prohíbe categóricamente el ministerio pastoral de la mujer, sino que muestra un modelo de co-liderazgo en Cristo, donde los dones, no el género, determinan el servicio. Las restricciones paulinas parecen responder a contextos específicos y no a una teología general. Permítame hacer aquí una recomendación. Cada iglesia debe decidir con sabiduría, pero evitando negar oportunidades a mujeres llamadas y capacitadas por el Espíritu Santo. La unidad en la diversidad, lea 1 Corintios 12, es un testimonio poderoso del Evangelio. En la historia de la iglesia, el movimiento pentecostal ha sido históricamente más abierto al ministerio femenino en comparación a esa tradición que llamamos reformada o calvinista.
A continuación, quiero hacer un pequeño análisis de ambas posturas y los argumentos usados por la corriente más inclusiva. Primero, la iglesia pentecostal y el ministerio femenino. Lo que es la parte histórica y la parte práctica. Desde los inicios de lo que es el pentecostalismo moderno, ¿no? En otra ocasión hablaremos del pentecostalismo en general, pero el pentecostalismo moderno, a principios del siglo XX, ese pentecostalismo ha tenido mujeres en roles de liderazgo, pastoras, evangelistas y misioneras. Hay ejemplos destacados, por ejemplo, Aimee Semple Mapperson, de la Iglesia del Evangelio Cuadrangular, fue predicadora de masas y además fue la fundadora de la denominación Cuadrangular. Kathryn Kuhlman, evangelista, muy utilizada con el don de sanidades, con un ministerio internacional. Las primeras asambleas pentecostales, como el caso de Azusa, la calle Azusa, en 1906, permitieron mujeres predicadoras basándose en lo que dice Hechos 2:17, vuestras hijas profetizarán. Los argumentos teológicos de la parte pentecostal. El Espíritu Santo no discrimina por género. Los dones espirituales, incluyendo enseñanza, profecía, liderazgo, son dados a hombres y mujeres. Lea Hechos 2:17 y 18 y 1 Corintios 12:7 al 11. Se da cuenta que ahí no hay distinción de género cuando se dan los dones y el poder espiritual. En segundo lugar, la profecía como autoridad espiritual. Si las mujeres pueden profetizar, según 1 Corintios 11:5, ¿por qué no pueden predicar y pastorear? Tercero, la gran comisión. Esa igualdad en la gran comisión es importante. Los pentecostales enfatizan que todos, hombres y mujeres, son llamados a predicar. Si usted lee la gran comisión, va a encontrar que no se distinguió el género. Fue enviada a toda la iglesia a la predicación. En la primera carta a Timoteo 2:12 se interpreta como una corrección a una situación específica a mujeres que no tenían educación en Éfeso, no como una norma universal. El segundo aspecto, que es la tradición reformada o calvinismo, ¿cómo ve el ministerio femenino? La teología reformada clásica, o sea, la calvinista, ha tendido a restringir el pastorado solamente a los hombres, siguiendo una interpretación complementaria. Por ejemplo, Juan Calvino y los reformadores vieron a las mujeres como auxiliares en la iglesia, o sea, algo así como diaconisas solamente, pero no como pastoras, ni como evangelistas, ni como profesoras de teología. Las denominaciones como, por ejemplo, la presbiteriana conservadora y muchas iglesias reformadas mantienen esta postura hoy. Ahora, los argumentos de los reformados restrictivos son los siguientes. Primero, el principio de orden creado. Y vuelven a tomar 1 Timoteo 2:12. Adán fue creado primero y Eva fue engañada. La autoridad pastoral está vinculada al hombre como cabeza. Y toman Efesios 5:23 como punto de partida. Ahora también, en segundo lugar, lo que es la regulación del culto público. Se apela a la primera carta a los Corintios 14, 34 y 35 para limitar la enseñanza pública de mujeres. En tercer lugar, el modelo apostólico. Los 12 apóstoles fueron hombres y el sacerdocio del Antiguo Testamento fue masculino. Hay excepciones reformadas modernas, algunas ramas reformadas progresivas como la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos han aceptado pastoras, pero no son mayoría. ¿Por qué el pentecostalismo es más abierto? ¿Por qué? Quizás por la experiencia del Espíritu sobre la jerarquía. El énfasis pentecostal está en el poder del Espíritu Santo, no en las estructuras humanas.
Entonces eso permite que mujeres con dones sobrenaturales del espíritu, ejerzan liderazgo. Yo veo aquí una urgencia escatológica. En el movimiento pentecostal temprano, la creencia en la inminente venida de Cristo llevó a usar todos los recursos disponibles, incluyendo a las mujeres, para la evangelización y ganar al mundo para Cristo. Hay una parte que es la hermenéutica pragmática. Si una mujer muestra fruto espiritual, conversiones, sanidades, dones de sabiduría, de profecía, de todo esto, se entiende como confirmación divina de su llamado al ministerio. El pentecostalismo ha dado más espacio al ministerio femenino basado en la promesa de Joel y que se cita en Hechos 2:17, donde dice que vuestras hijas profetizarán. Los dones espirituales se utilizan como criterio, no el género, sino los dones espirituales. Una lectura contextual de las epístolas paulinas nos puede ayudar a entender mucho más esto. La tradición reformada ha sido más cautelosa, priorizando la interpretación literal de 1 Timoteo 2:12. Adán fue primero, Eva fue engañada. También ha sido cuidadosa con esto de los modelos de autoridad patriarcal. Yo veo aquí algo que hay que resaltar, y es que hoy algunas corrientes reformadas, como ya lo cité antes, y dentro de lo que se llama hoy el neocalvinismo, están reevaluando el tema, pero el pentecostalismo sigue siendo la tradición protestante con mayor participación femenina en el púlpito. Si usted tiene interés en buscar una perspectiva bíblica que valide el ministerio pastoral de la mujer, los argumentos pentecostales basados en el espíritu, los dones y la gran comisión son los más sólidos. Ahora, ¿cómo afectan estas posiciones el desarrollo de la iglesia en la teología, en la liturgia y en la gran comisión? Mire, primero, el impacto en la teología. Si se restringe el ministerio femenino, entonces hay una parte positiva, es la coherencia con una interpretación tradicional de 1 Timoteo 2:12. También se pueden preservar ciertas estructuras eclesiásticas históricas para aquellos que las consideran bíblicas, ¿no? El hombre aquí y la mujer aquí. La parte negativa es la inconsistencia hermenéutica. Si se aplica 1 Timoteo 2:12 de manera absoluta, ¿por qué no aplican igual otras normas culturales de Pablo? Por ejemplo, el velo, que se menciona primero a los Corintios 11. La limitación de la imagen de Dios. Mire, si solo los hombres representan autoridad espiritual, se pierde la riqueza de que ambos géneros reflejan el carácter de Dios. Solo basta con leer Génesis 1:27. Ahora, cuando se acepta el ministerio femenino, también hay una parte positiva. ¿Cuál es esa parte positiva? Es una mayor fidelidad al principio de Gálatas 3:28. La unidad en Cristo sin distinciones jerárquicas. Ya no hay judío, ni gentil, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer. Ya usted sabe el texto. Más bien, todos pueden servir según los dones que han recibido. ¿Cuál es la parte negativa? Es el riesgo de relativizar textos difíciles como 1 Corintios 14:34, sin considerar el contexto histórico. Podemos llegar como una especie de conclusión aquí teológica, y es que la postura inclusiva, es decir, permitir que la mujer tenga ministerio, tiende a armonizar mejor con el mensaje global de la redención y la distribución de dones espirituales, pero
requiere una hermenéutica cuidadosa para no ignorar los pasajes restrictivos. Ahora, ¿cuál es el impacto en la liturgia? En las iglesias restrictivas, por ejemplo las reformadas conservadoras, los roles de enseñanza y gobierno son exclusivamente masculinos. Las mujeres participan en diaconías, en educación, pero solamente educación infantil, y en ciertas áreas de las misiones, pero no en el púlpito. Hay una ventaja. Esa ventaja es el orden claro y predecible. Pero hay una desventaja. Puede generar frustración en mujeres llamadas al ministerio público. Las iglesias inclusivas, pues las pentecostales y las metodistas, tienen ventajas y desventajas también. Las mujeres predican, administran sacramentos y lideran congregaciones. La ventaja es que se aprovecha el 100% de los dones de la iglesia. La desventaja, algunos creyentes tradicionales pueden sentirse algo incómodos. ¿Y cuál es el efecto litúrgico? La participación femenina enriquece la adoración al incorporar perspectivas diversas, pero requiere sensibilidad para no dividir a la congregación. ¿Y cuál es el impacto de estas posiciones en la Gran Comisión? ¿Cómo afecta la inclusión o exclusión de las mujeres en la Gran Comisión? Mire, a favor de la inclusión es que la fuerza laboral ampliada, es decir, las mujeres, y esto usted tiene que tenerlo en cuenta siempre, en la mayoría de congregaciones el 60 o el 70% de asistencia son mujeres. Si solo hombres predican, se desperdicia el potencial misionero de ese 60-70%. Hay una efectividad transcultural, pues que en culturas donde los hombres tienen menos acceso a mujeres, por ejemplo en el mundo musulmán, las misioneras, las mujeres misioneras, son más efectivas y más indispensables. En tercer lugar, el testimonio de igualdad. En sociedades modernas, las iglesias que excluyen a las mujeres pueden parecer arcaicas, dificultando de esta manera el proceso de evangelización. Ahora, a favor de los que impiden que las mujeres actúen como en estos campos, algunos argumentan que seguir el modelo apostólico, solo hombres, evita conflictos en culturas tradicionales. Pero eso limita la expansión del evangelio, donde las mujeres son clave. Ejemplo, las iglesias subterráneas en países donde la iglesia es prohibida y es perseguida. Tengo aquí un dato que puede considerarse un dato histórico. El avance pentecostal en África y en América Latina se debe en gran parte a las mujeres evangelistas. Por ejemplo, las mamás espirituales en Nigeria. En cambio, misiones reformadas más restrictivas han tenido que depender solo de hombres, y eso ralentiza, o sea, hace más lento el crecimiento. Ya para concluir aquí esta parte, puedo decir que teológicamente la postura inclusiva, o sea, donde se permite que la mujer tenga ministerio, se pone un poquito más en línea con el mensaje de redención y la obra del Espíritu Santo, aunque requiere manejar con cuidado los textos bíblicos difíciles. Litúrgicamente, la participación femenina diversifica y fortalece la adoración, pero debe implementarse con enseñanza pastoral para evitar divisiones. Misioneramente, rechazar el liderazgo femenino debilita el cumplimiento de la Gran Comisión, especialmente en contextos donde las mujeres son las principales evangelistas. En resumen, aunque ninguna postura es herética, la inclusión estratégica de mujeres en el ministerio, como en el pentecostalismo, ha demostrado ser más efectiva para el reino que su restricción. La iglesia gana cuando usa todos sus recursos para cumplir Mateo 28
19. Yo creo que en algunas partes el problema no es el género, sino la fidelidad a la palabra y a la integridad personal. Conozco personalmente a 3 personas, 3 mujeres, que además de ayudar al desarrollo de la iglesia son ejemplo de pulcritud, santidad y una excelente teología. Una de ellas es misionera, otra es pastora principal en una iglesia y la otra es el motor del esposo, quien es el pastor oficial de la iglesia. Es decir, ella es la que lo mueve a él. Pero también he visto algunas que promueven la teología de la prosperidad. Por ejemplo, en este momento hay una que se ha divorciado 2 veces y ahora ha regresado de nuevo con su primer esposo. Contrario a lo que se enseña en Deuteronomio 24, del 1 al 4. Cuando hay sana doctrina, cuando hay un carácter probado y sumisión a Cristo, el ministerio femenino es un don invaluable. Sí, para la iglesia es importantísimo esto. Pero los casos negativos, como la mujer divorciada que les menciono, que viola Deuteronomio 24, o las que promueven la teología de la prosperidad, revelan un problema más profundo. Hay una falta de discernimiento, de sometimiento eclesial y formación bíblica. Si me preguntan a mí, yo creo más en el ministerio de la mujer ayudando al crecimiento de la iglesia. Dios le bendiga. Espero que nos podamos volver a ver. Gracias por vernos. Favor inscribirse en nuestro canal. Denos un like, toque la campanita y déjenos su huella con un comentario. Bendiciones.